ella no es de acá, ella no tiene necesidad de la Universidad de Santiago. Ella es especialista en didáctica y currículum, formación docente, desarrolla temáticas dentro de lo que es el modelo educativo institucional, plan de formación docente, sistema de evaluación de docencia, tiene experiencia en proyectos de SESUD, actualización curricular y proyectos de innovación en aula. Ella es coordinadora del área de desarrollo de la docencia de la Universidad de Santiago de Chile. Muchas gracias. Yo instalé esto aquí. Encontré un pasador y lo tomé. Sí, ya. Sí. Vale. Bueno, muy buenos días. Agradecida de la invitación. Es la segunda vez que ya que participo con INACAP respecto de este congreso grande que ustedes tienen todos los años, así que, bueno, muy contenta. Como bien decía Irma, vamos a ajustar un poquito la presentación, así que no se asusten y les pido disculpas si de pronto en algunas diapos vamos a pasar medio rápido, pero no, porque también me entusiasmé, entonces armé muchas cosas, bueno. Entonces vamos a lo mejor voy a ajustar algunas cositas. ¿Comenzamos entonces? ¿Sí? ¿Por qué esta temática? En realidad, la formación de profesionales reflexivos es algo lo que me ha dado vuelta hace mucho tiempo. Yo trabajo desde hace varios años, más de 10 años, en la supervisión de prácticas profesionales en pedagogía y ya hace 8 años más o menos trabajando en formación de docentes universitarios. Y desde ahí tempranamente había empezado esta inquietud de cómo intencionamos procesos reflexivos, a lo mejor porque a mí me interesaba la reflexión, sin a lo mejor tener un gran marco en el cual yo poder sustentar esta decisión pedagógica, ¿sí? Y la idea entonces es poder contarles un poco sobre algunos elementos de contexto en educación superior que nos podrían ayudar a situarnos. Vamos a precisar qué vamos a entender por reflexión, desde allí profesionales reflexivos, y vamos a ver algunos elementos que pienso puede ayudarlos a promover la reflexión o los procesos reflexivos en sus estudiantes. ¿Bien? Para que después, en los 10 minutitos que tenemos después de conversa, a lo mejor puedan hacer una pregunta o comentar alguna vivencia, lo que a ustedes les parezca más adecuado. Pues bien, el contexto en realidad, y esto mi interés es más bien situar, ¿no? Hay algunos elementos que es importante tener en consideración, no me voy a detener en ellos porque de hecho incluso aparecieron en la presentación anterior, pero hay que saber que ya desde el 2000 empieza, a partir de la Declaración de Bolonia, empieza ya una discusión acerca de cuáles son los profesionales que esperamos formar a nivel en educación terciaria y por lo tanto cómo también podemos garantizar procesos educativos de calidad para estos estudiantes. Latinoamérica hace eco de esta discusión inicial y comienza con un proyecto, bueno, financiado también por la Unión Europea o acompañado por la Unión Europea en el Alpha Tuning Latinoamérica en 2004, donde se inserta o se instala una serie de competencias que pasan a ser evaluadas, monitoreadas en la realidad latinoamericana en distintos países. Hay una suerte de ejercicio de implementación. Algunos docentes ofrecen sus cátedras para observar si es que estas competencias que se habían definido en el Tuning 2004 se están desarrollando o no. Y luego, en paralelo, ya desde el 2000, hay un estudio interesante desde 2008, yo agregué bastante bibliografía al final, que si alguno quisiera precisar puede hacerlo, acerca de algunos estudios de calidad de los titulados en Chile. Adivinen lo que apareció, cosas que no nos van a sorprender tanto. Que, aunque yo creo que ya lo saben, que existen algunas tensiones entre los egresados, entre la formación de los egresados, lo que espera la universidad que los estudiantes logran demostrarse al final de su proceso y lo que va adquiriendo el mundo laboral. Estas tensiones obedecen también a cambios a nivel mundial, es decir, hace 20 años, 25 años, la sociedad del conocimiento se está expandiendo, pero tenemos un impacto fuertísimo, por ejemplo, a través de la incorporación de Internet. Entonces eso significa que hoy día, desde ya hace más de 30, desde hace 30 años más o menos, el acceso a la información es muchísimo más fácil de lo que era antes, muchísimo. Se instalan nuevas perspectivas educativas que tampoco son tan nuevas, es decir, vienen desde los años 30, pero empiezan a surgir en este cambio de contexto y por lo tanto nos hacen ver que inevitablemente el rol de la universidad, más que el desarrollo de conocimiento de tipo conceptual, más que el aprendizaje de este tipo de conocimiento,
necesitamos desarrollar otro tipo de aprendizajes y saberes que permitan al estudiante insertarse en un mundo que es altamente complejo y altamente cambiante. Muchos de nosotros hoy día nos desempeñamos en áreas profesionales donde no fuimos formados. Es decir, ustedes realicen docencia en educación superior y ustedes no estudiaban para eso. ¿Bien? Entonces, así como nosotros nos desempeñamos en un espacio diferente, probablemente nuestros estudiantes también, o sea, no tradicional, digámoslo, más que diferente, no tradicional. Y eso ha tensionado, por lo tanto, cuál es el rol de la educación superior y también de los docentes. ¿Bien? Junto con eso, y aparece un tema que a mí me parece bien interesante, el año 2015, a partir de la propuesta de Objetivos de Desarrollo Sostenible de la UNESCO, uno de los elementos que se releva es la educación de calidad, como uno de los objetivos, o la búsqueda de la educación de calidad como uno de los objetivos para el desarrollo sostenible. Hay varios más, ustedes ahí pueden meterse, hay muchísimo material para indagar, pero me parece que es un súper buen punto para tensionarnos. O sea, podemos decir, bueno, yo quisiera que mis estudiantes como egresados fueran reflexivos porque esto podría mejorar sus prácticas como profesionales. Bien, pero además es interesante que la UNESCO nos está tensionando respecto de lo que esperamos que ocurra con los profesionales que se insertan en el mundo de hoy, ¿ya? Y en ese sentido hay tres metas que son, o sea, que digamos que cruzan los tres niveles educativos, pero con la que podemos mirar en los ojos de educación superior es, primero, un acceso igualitario a la educación superior, técnica profesional y superior, el desarrollo de habilidades adecuadas para un trabajo decente, y es interesante cómo lo plantea la UNESCO, y la igualdad entre los sexos e inclusión. Los elementos de calidad, además, tienen que ver con que, entre otras cosas, en educación superior se superen estas discrepancias, estas brechas entre las competencias adquiridas y las demandas del mercado laboral y la industria. Y la UNESCO además enfatiza en que estas demandas se insertan en un contexto social, local y regional muy diverso, al cual como profesionales esperamos que los estudiantes puedan insertarse de una manera crítica y también activa, ¿bien? No como profesionales pasivos ante lo que ocurre en el mundo, sino que tomando una posición. Y ahí es donde la reflexión nos hace aún más sentido, o al menos a mí. Respecto de la calidad, me gusta mucho esta declaración, me gustaría que se dieran el tiempo de leerla. Hay un primer énfasis, ¿verdad? La adquisición, hay una adquisición de competencias básicas, pero además de otros tipos de saberes que me permiten relacionarme con otros. Por ejemplo, la educación de calidad propicia el desarrollo de competencias, valores y actitudes que permiten a los ciudadanos, y lo puse en verde porque me gusta mucho, llevar vidas saludables y plenas, tomar decisiones con conocimiento de causa y responder a los desafíos locales y mundiales mediante la educación para el desarrollo sostenible y la educación para la ciudadanía mundial. Y me parece que ese es un punto bien interesante porque a nosotros nos pone en un lugar donde la educación superior no solamente busca formar profesionales para emplearse en el mundo laboral, sino que también para ser ciudadanos de esta comunidad. Lo dejo ahí, porque, bueno, da un par de vueltas. Y las competencias no se pueden enseñar, ¿verdad? Requieren ser aprendidas en un proceso de acción, en la experiencia y en la reflexión. Muchos saberes, bueno, todos los saberes, pero sobre todo aquellos que implican cambios de tipo procedimental y actitudinal, requieren vivenciarse y también requieren observarse, ¿ya? Se modelan por una parte, pero también requieren cierto ejercicio. Y la acción educativa implica direccionar o intencionar algunas discusiones o tensiones. Entonces, vamos a mirar, entonces, qué vamos a entender por reflexión. Es difícil esta definición, al igual que otros procesos de tipo cognitivo, no está tan resuelto cómo funciona el cerebro. Entonces, esta respuesta es difícil. Uno de los primeros que se adentra en esto es John Dewey, en los años 30. Él habla de reflexión, indagación, tal vez sea la mejor traducción para el inquiry. Pero en el fondo lo que dice es que es un proceso espontáneo, es real. La clave es que da coherencia a una situación inicialmente poco coherente o poco clara y transita entre la observación y la inferencia. Por lo tanto, tenemos un sujeto
que observa una situación, pero lo más importante para Dewey es que dialoga con la situación, de hecho así lo plantea. Dice que el sujeto le pregunta cosas a la situación y la situación le responde, es decir, la tensiona. No en términos concretos, no es como que responda a la situación, pero va mostrando información de vuelta, ¿ya? Y aquí la clave está en el análisis, que es la descomposición, y en la síntesis, que permite situar los hechos en un contexto y los vincula. Entonces, esta ya es la primera definición con la que nos movemos. Podemos decir, oye, es bien antigua. Sí, es bien antigua, pero Dewey no pasa de moda, ¿eh? Es un gran filósofo estadounidense. Esta es una definición que pienso que es la más, es como la más básica. Bien, es la más básica y se centra respecto a lo que le ocurre al sujeto que aprende. Y por otra parte, hay otro autor que puede ser que lo conozcan, que es Donald Chon, y él especifica los procesos reflexivos en profesionales. Él se dedica a estudiar cómo lo hace, sobre todo al principio con arquitectos, diseñadores, gente del área de salud, y después con las pedagogías, las ingenierías y otras. En el fondo él dice, ¿cómo hace el profesional para resolver lo que tiene que resolver? Porque el profesional se enfrenta a situaciones problemáticas que no tienen forma y que no pueden ser enseñadas directamente. Uno no aprende en la universidad cómo resolver esas situaciones porque esas situaciones no son exactas. Por lo tanto, la clave está en clarificar estas situaciones mediante la reflexión, que pueden tener implicancias en la acción o no. Por eso es que habla de reflexión en la acción, que son estos procesos que uno realiza durante la ejecución de tu profesión e implican cambios en la acción, ¿sí? Implica resolver algún problema, alguna tensión in situ. Y a su vez habla de reflexión sobre la acción, pero que esta no necesariamente tiene implicancia sobre tu actuar directamente. Puede permitir modificar tu acción, pero a posteriori, ¿sí? Como tu próxima intervención. A mí aun cuando él en la literatura, en los dos grandes libros que tiene, Chon no precisa tanto respecto de cómo los profesionales reflexionan, no es tan específico en aquello, sino que más bien describe lo que él observa, y observa, no logra observar el cerebro, sino que observa la acción. Lo que parece interesante respecto a lo que él dice, a mi punto de vista, es que la reflexión finalmente la entiende, es un medio para esta inserción profesional. Lo que diferencia a un novato de un experto es la capacidad de resolver problemas que tiene el experto que el novato no tiene. Es decir, uno empieza a trabajar el primer año y uno sabe un montón de cosas, pero no sabes cuándo tienes que usarla, ni cómo tienes que usarla, ni en qué contexto, ni qué manera. Cosa que el experto sí desarrolla a partir de la experiencia. Pero esta experiencia no de manera mecánica, sino que un buen experto es aquel que ha llevado procesos reflexivos, que ha pensado cuáles son los recursos que tiene, cómo tiene que implementarlos, qué características en este contexto son las que me definen la acción. Y eso es un elemento que Chon recalca y por lo que refuerza la idea, la importancia de trabajar el desarrollo de habilidades o de un pensamiento reflexivo en educación superior. ¿Cómo promovemos la reflexión en la sala de clase? Yo creo que esa es la gran pregunta. La reflexión no es un proceso, ya dijimos, dice que es espontáneo, Dewey dice que es espontáneo, pero no es que uno se pase la vida reflexionando. El nivel de profundidad podría variar eventualmente. ¿Cómo podemos intencionar que la reflexión esté situada en algunos objetos o situaciones que a nosotros nos interesa o que nosotros seleccionamos desde nuestra experticia profesional? Sumado a un montón de otros factores. Entonces, lo que yo más bien quiero es contarles o presentarles algunas formas en que la literatura lo ha desarrollado, pero también la experiencia, el conocimiento práctico que ya tenemos en la formación de profesores, de docentes universitarios, que son formas donde uno podría pensar en incorporar o en tensionar la reflexión. Como lo dije al principio, hoy día, o los últimos 20 años, nos situamos en un cambio de paradigma educativo, que si bien no es nuevo, se instala con fuerza en la medida que suponemos un cambio de roles, ¿ya? Suponemos un cambio de roles primero porque el aprendizaje en sí mismo cambia la comprensión del aprendizaje.
Hoy día, y lo sigue reforzando la investigación, el aprendizaje es un proceso de construcción, y es un proceso de construcción de tipo individual, que se media o que se nutre desde la relación con otros. No lo puedo hacer sino desde una perspectiva más bien socioconstructivista y sociocultural. Se nutre de la relación con otros, pero es un proceso que le pasa a cada uno. Por lo tanto, no es una actividad de tipo receptiva. Yo no aprendo cuando recepciono. Aprendo cuando construyo y reconstruyo sobre las bases que tengo. Y en eso el rol de los otros o de los pares o de un agente significativo, como puede ser el docente, es fundamental. Porque yo necesito poner de acuerdo el significado que tengo sobre algo. ¿Sí? Esa es la clave del aprendizaje como lo entendemos hoy día. Necesito tener un significado compartido respecto de un objeto, un concepto, un proceso, y darle un significado. Ese significado se lo doy darle un sentido a partir de lo que yo ya conozco, mi experiencia sobre ello. Si ese es el aprendizaje, el rol del docente cambia. Ya dijimos que dejaba de ser el transmisor de contenidos, porque hoy día el contenido está. Sabemos que en la sala de clase el estudiante, uno está diciendo una cosa y el estudiante dice, a ver, vamos a ver, chequea ahí en el celular. No, profe, aquí dice que no. Bueno, no sé si nos tocan de repente estudiantes tan inquisitivos, claro. Pero la información está disponible, tanta que nadie es capaz de leer toda la producción científica de su propia área. No es posible. Por lo tanto, el rol del docente pasa por ser capaz de identificar cuáles son las mejores ayudas que yo le puedo dar al estudiante para que acceda a ese aprendizaje. Es un facilitador, somos facilitadores para el aprendizaje, o sea, siempre pensando que la meta final es el aprendizaje. Entonces, en esa lógica hay que pensar que todas estas orientaciones, o de lo que quiero comentarles, están situadas en un proceso intencionado, ¿sí? Siempre que el docente intencione, y hay literatura ya que nos muestra que en la medida que el docente no sé si más, pero defina mejor su proceso de enseñanza-aprendizaje, lo regule mejor, genera estudiantes con mayor autorregulación. ¿Ya? O sea, si el profesor puede definir muy bien y comentarle al estudiante, esta es la hoja de ruta que vamos a seguir, el estudiante también mejora sus habilidades de autorregulación. Entonces, habíamos dicho, ¿para qué? Bueno, hay varios elementos, pero la reflexión permite tomar conciencia sobre el propio conocimiento. Hay un ejercicio para el aprendizaje en términos generales, ¿bien? Ampliarlo, transformarlo. Permite tomar mejores elecciones para el futuro, y esto tiene que ver con la reflexión sobre la acción, que es como yo observo lo que hice, mi ejecución, y sobre eso yo miro el futuro, ¿verdad? Promueve la resiliencia, el ingenio, o sea, me puedo enfrentar, o tengo más herramientas para enfrentarme a los desafíos. Puedo mejorar el compromiso y la actitud frente a ciertas situaciones porque me hago parte de esta situación o de esta realidad. Y comprender de nueva manera las situaciones de incertidumbres con las que me enfrento, buscar estrategias más efectivas para resolverlo, y por lo tanto, cuando se habla permanentemente de formar estudiantes o que nuestros egresados aprendan a lo largo de la vida, el aprender a lo largo de la vida va a pasar, entre otras cosas, por saber o por reconocer que hay cosas que no sé para hacer lo que tengo que hacer. Y eso implica también proceso reflexivo. ¿Bien? Entonces habíamos dicho que era un proceso continuo, en espiral, expansivo, que incluye una dimensión cognitiva, pero hay varios autores que también hablan de una dimensión afectiva. Es personal porque modifica esquemas y significados propios, comienza de una situación desafiante, problemática o desconcertante. No siempre la reflexión va a implicar un proceso de toma de decisiones. Y eso lo veíamos en relación a lo que planteaba Chon. La reflexión en la acción genera una toma de decisiones. Pero cuando yo realizo una reflexión sobre una situación, ya no tengo que tomar ninguna decisión. Puedo pensar en posibilidades para mi próxima implementación. Pero no siempre, y eso es importante, la reflexión no es la resolución de problemas, necesariamente. ¿Ya? Un punto importante. Otro punto, no siempre, aunque nos duela, permite vincular la teoría con la práctica. Y esto es porque muchas veces cuando observamos una situación que es incoherente o que es desconcertante,
cuando tratamos de clarificarla, no siempre vamos a la teoría para hacerlo. Y de hecho hay varios estudios interesantes sobre, por ejemplo, comunidades de aprendizaje, en tutoría, donde los estudiantes reflexionan profundamente sobre las situaciones, pero no hay vinculación explícita a la teoría. ¿Ya? O sea, por lo tanto, si queremos que así ocurra, tendría que ser intencionado. No viene por defecto. La reflexión no necesariamente implica una vinculación teoría-práctica. Y por lo tanto, tampoco consiste en una secuencia consecutiva de pasos. Puede ser que este diálogo sea muy expedito, es decir, yo tomo la situación, la observo, lo analizo, la sintetizo y ya clarifico la situación confusa, pero también podría ser que yo vuelva atrás en más de una ocasión. ¿Bien? O si yo tengo más claridad, por ejemplo, respecto a ciertos elementos teóricos, a lo mejor voy desde la síntesis al análisis y luego la síntesis. O sea, no existe una ejecución única. ¿Por qué lo digo? Porque si queremos que alguno de estos elementos se cumplan o ocurran en la sala de clases, es importante entonces intencionarlos. Si pensamos en la reflexión dentro de la sala de clases o dentro del aula, yo aquí puse algunas estrategias, pero por poner, no sé, ¿ya? Dentro en un contexto de exposición docente dialogada, en una ABP, en caso, en proyecto, en aprendizaje y servicio, en laboratorio o en la que sea, o sea, si yo tengo un diseño pedagógico definido, hay distintas formas donde yo podría incorporar la reflexión. Ya habíamos dicho que la reflexión era un proceso de diálogo con una situación confusa. Entonces, podría ser el aprendizaje o el desarrollo de alguna estrategia en particular. O sea, ese podría ser mi objeto de análisis, ¿sí? Si realizamos un ABP, un análisis basado en problemas, es cómo ejecuto este ABP. Porque el estudiante tiene que aprender eso y no el problema al que está resolviendo, porque como no podemos plantear toda la gama de problemas que se va a encontrar cuando trabaje, más que enseñarle a resolver ese problema, es enseñarle a resolver un problema. Por lo tanto, que si queremos que reflexione sobre algo, puede ser sobre cómo llegué a resolver ese problema. El docente intenciona los elementos, porque hay muchas veces que la situación no es tan incoherente y tan confusa. Es como, no sé si les ha pasado, pero a veces uno hay alguna situación y uno cree que los estudiantes la reflexionan o reflexionan sobre ella. Pero el estudiante no la observa y no entra sobre ella. Y es muchas veces porque no identifica elementos incoherentes o no hay nada confuso, no hay nada sobre lo que reflexionar. Entonces nuestro trabajo también podría consistir en poner tensiones para ver que efectivamente se va haciendo incoherente o se va haciendo confuso, o qué es lo confuso que tiene, qué es lo raro de esta situación, por qué nos hace ruido. Cuando traemos situaciones profesionales a la sala de clase, sobre todo en los primeros años, cuando el estudiante tiene menos conocimiento de lo que será su desempeño profesional, les cuesta mucho identificar situaciones incoherentes. ¿No le parece anormal que ocurra, no sé, que un estudiante, no sé, es que yo trabajo mucho con pedagogía, pero hay situaciones en las que podrían no ver tensión, por lo tanto no entra a reflexionar. La reflexión va a ocurrir, ya dijimos que si bien era espontánea, qué sé yo, pero va a ocurrir cuando a mí me haga un clic. Entonces a veces el profesor tiene que intencionar eso. Y por lo tanto los estudiantes pueden analizar su propio actuar, pueden establecer los pasos para la próxima sesión o la próxima ocasión en que lo realicen. Esto en términos genéricos, para ver un ejemplo. Pensemos, yo aquí le puse técnicas para reflexión en clases teóricas, pero más que teóricas quise decir clase de sala de sala regular, con banco, no sé, como frontal, pero en una aula tradicional, ya, porque es distinto cuando trabajamos con tutoría, y ahí de hecho hice una diferencia. Pero pensemos, no pensemos en clases teóricas, sino que pensemos en clases regulares, en una sala de clase normal, con 30 estudiantes o más tal vez. Entonces, por ejemplo, podrían individualmente pedirles escribir brevemente los facilitadores y obstaculizadores, en este caso, para desarrollar una actividad y entregarla al docente. El ejercicio de escritura es un ejercicio muy importante para promover la reflexión, porque me permite de alguna forma tomar un poquito de distancia sobre aquello que estoy vivenciando, ¿verdad? Y me obliga a explicitarlo de manera coherente, cosa que en ocasiones no ocurre de manera natural, ¿bien? Por otra forma, podría ser en parejas que resolvieran preguntas de cómo lo hicieron, qué fue lo más difícil, qué fue lo más fácil, cómo lo harías diferente si lo hicieras otra vez, ¿bien?
y explicitar, por ejemplo, instancias de auto y coevaluación en base a criterios preestablecidos por el docente. Esto es importante porque los criterios los definen ustedes. Ustedes tienen que orientar sobre qué quieren que reflexionen. Es muy difícil reflexionar sobre algo que no me es familiar, ¿bien? Y el estudiante podría reflexionar sobre cosas además que no queremos. Entonces, el proceso de enseñanza y aprendizaje por defecto es una acción intencionada. Queremos que el estudiante aprenda lo que yo estoy enseñando, no que aprenda otras cosas, ¿ya? En este espacio formal, porque por algo es un espacio formal predefinido. Y con esto ya voy a ir cerrando un par de ideas. Profesora, lo que pasa, para transparentar un poco el proceso, a mí me acaba de llegar una información de nuestra jefa, los tiempos de ponencia van a ser respetados. Perfecto. Tiene media hora y después Ya. tiene minutos de pregunta y la otra persona también. Lo que se va a contar el tiempo del almuerzo, que va a ser de Perfecto. 2 a 3. Perfecto. Igual ya he apurado un poco la máquina, pero ahí tenemos más tiempo para conversar, ¿no? Así, toma aire y respira. Una 10 termina su exposición y Perfecto. de la 1:10 a la 1:20 la... Ni un problema. Entonces ahí podemos con calma abordar esto mismo. Hay algunas estrategias muy específicas, o, bueno, no son estratégicas, son más bien, perdón, no son estrategias, sino son más bien técnicas, que precisan indicaciones, ¿bien? Entonces, por ejemplo, están las one minute paper, le llaman los gringos, que en el fondo son preguntas de 1 minuto, pero en papel. Insisto, la gracia de que sean en papel es que el estudiante se ve obligado a organizar sus ideas, pero además usted les permite un feedback súper rápido, porque es distinto cuando en un papel pequeño le entregan una información. Entonces uno lo puede leer, o sea, si yo tengo un curso de 40, por ejemplo, rápidamente puedo ir organizando dónde están las cosas pendientes, por ejemplo. Entonces a mí me sirve como retroalimentación para mi clase y le permite al estudiante hacerse consciente de aquello que no sabe. Yo con eso puedo organizar y la próxima sesión partir, por ejemplo, con las cosas pendientes, ¿ya? Entonces, claro, me nutre a mí, mi docencia, pero lo mejor es que el estudiante lo obliga a sentarse a mirar lo que está haciendo. O, por ejemplo, en la relación con los otros, a veces yo no tengo tan claro cómo hice o ejecuté un procedimiento, no lo sé. Entonces, cuando yo le pido al estudiante que le diga, perdón, cuando el docente le pide al estudiante que trate de clarificar cómo ha hecho alguna actividad, si el estudiante todavía tiene dudas acerca de qué tan bien lo hizo, cómo lo hizo, es difícil que logre dar una respuesta. Y ahí una técnica infalible es la relación con los pares, porque además permite que aquel que eventualmente se está evadiendo o está saliendo de la clase, su cabeza está fuera en otro lugar, obliga a vincularse. Entonces, a veces uno se va, o porque está cansado, puede ser, pero también porque no me siento seguro, siento que lo que estoy haciendo no está tan bien, o ya di por perdida la asignatura. Entonces es una muy buena forma de vincular al estudiante. Y en la relación con los pares también permite entonces segurizarse. Ah, mira, yo lo hice así, o en realidad lo hice muy distinto. Y ahí empieza la duda. Profe, yo lo hice distinto, ¿está mal? Bueno, pero empezamos a movernos, a involucrarnos. ¿Bien? Este es un ejemplo de autoevaluación. Una pauta que elaboré con la finalidad de participación en clase. Este es un recurso. A ver, esto quiero que lo entiendan bien. Este recurso no lo elaboré por defecto para promover la reflexión, sino que lo elaboré para autoevaluar el proceso. Sin embargo, si yo trabajo con él intencionadamente, me permite trabajar la reflexión. ¿Bien? Porque en el fondo le pido al estudiante que a partir de participación en clases, que es mi objeto o situación confusa, se observe si es que participa activamente. O sea, aquí yo defino lo que quiero que observe. ¿Bien? Por lo tanto, este elemento yo lo puedo utilizar para la reflexión. Si yo lo utilizo periódicamente, por ejemplo, todas las sesiones o una vez a la semana, lo que sea, y en algún minuto me detengo y le digo, ¿puedes mirar tu escala, bueno, en este caso una escala de apreciación? ¿Puedes revisar tu escala? ¿Cómo ha ido evolucionando? ¿El primer mes estaba más participativo o menos participativo? ¿Por qué crees que no estás participando? O sea, eso yo lo puedo hacer en 5 minutos en una clase, no tengo que hacerlo todas las clases, ¿ya? Así que si quieren ocuparla en clase, adelante, yo la comparto, ¿ya? Para que puedan usarla. Pues en realidad, a lo mejor les sirve de matriz, pero la idea es que ustedes tomen sus propios indicadores, los que sean más pertinentes. Por otra parte, si tuviéramos otro espacio como clases prácticas, individualmente, por ejemplo, podemos pedirle al estudiante que parafrasee los procedimientos que hay que realizar.
Si fuera en un espacio de tutoría, le pedimos, por ejemplo, que tomen que presenten una situación, la analicen, la sinteticen, que imaginen escenarios diferentes. Por ejemplo, si analizamos un incidente crítico de la práctica, para aquellos que trabajamos en último nivel, tomamos una situación incoherente, confusa, un dilema más bien, analizamos los factores que inciden en ella, sintetizamos y proponemos una solución a este dilema. Pero el foco está puesto en la síntesis, fíjense bien, la literatura ya recalca en eso. No es tanto la situación del problema como la capacidad de convertir lo que dice uno de los autores, es decir, tiene una situación y lo más difícil para un profesional es que esto se convierta en una situación problemática a la que yo le pueda dar respuesta. Ese proceso, o sea, es decir, de la evidencia, de lo existente, a la comprensión es lo difícil. Ya después resolverlo no es tan difícil como esto. Y es interesante porque yo con mis estudiantes en la práctica, por ejemplo, siempre me centraba acá en el análisis, descomponer y en la solución. Y resulta que los procesos más profundos están dados por la síntesis. Y donde ahí yo puedo intencionar, por ejemplo, la vinculación con la teoría. ¿Bien? O sea, es decir, ¿qué me dice la teoría acerca de este tipo de escenarios? Que se actúa de esta forma. Entonces, ¿cómo podría? Ahí recién vamos a empezar a observar posibilidades de solución. Comprender y explicar el dilema es más importante que resolverlo. ¿Ya? Nos dice aquí Mauri, Clara, Colomina y Onrubia. Esto es una orientación para quienes trabajen en tutoría. Puede ser, lo plantean estos autores y me gusta mucho a partir de la observación. Dice, guía la reflexión conjunta, evite dar respuesta. Cuando nosotros tenemos una tutoría a veces, hoy, vaya que es tentador, ¿no? Para agilizar la discusión es dar la respuesta. No, evita darla. Evita monopolizar la conversación. Estamos hablando siempre del docente. Busquemos que centren su atención en el análisis y la interpretación y busquemos relacionar estas situaciones con otras. Por eso es que acá, por ejemplo, la relación uno a uno, o sea, el docente y un estudiante es menos provechosa que el docente y un grupo de estudiantes. Ahí el docente toma palco y son los mismos estudiantes los que van ayudando en este proceso. Y eso es un ejercicio que para uno como docente además implica tomar ciertas distancias, que a veces no es tan fácil, pues estamos acostumbrados a tener el control del proceso. Y en concreto me gustaría contarles en los 2 minutos que quedarán, ¿no? Del diario. Porque las otras eran técnicas muy puntuales y cortitas, que uno puede utilizar cotidianamente. El diario es un dispositivo mucho más específico para la reflexión, que yo recomiendo mucho, independientemente del número de estudiantes que tengan, entendiendo que cuando yo tengo 50, probablemente la revisión de los diarios sea más difícil o más tediosa que revisar 6. Lo sabemos, ¿ya? Es un documento personal de elaboración periódica que tiene básicamente un registro, una narración, una escritura a partir de lo que describo, interpreto y reflexiono. La escritura puede ser más o menos flexible, ¿verdad? Puede estar más o menos dirigido y de hecho hay bastantes estudios sobre espacios muy restringidos, como una ficha y otros mucho más libres, pero me obliga a lo que hablábamos antes, me permite ir más allá de una simple percepción intuitiva porque me obliga a plasmar por escrito lo que estoy pensando. Entonces, tipos de diario, por poner algo, por una forma de organizarlo. Los muy estructurados podrían ser como una ficha y el foco puede ser mucho más descriptivo y yo me centro en la finalidad está más bien en mirar este registro y la reflexión la puedo hacer sobre este registro continuo. Por ejemplo, todas las sesiones yo podría tener un checklist, qué sé yo. Hasta uno más libre o poco estructurado, que sería de tipo más bitácora, más interpretativo, donde mi situación es más grande la que quiero analizar, ¿verdad? Como por ejemplo el desempeño profesional, estoy en una práctica, en clínica, en laboratorio, en lo que sea. Entonces, usted tiene su gracia, un diario más estructurado es mucho más fácil de revisar, es más preciso, tiene menos escritura. Ya, pero es que no es como tener un libro bitácora abierta, ¿cierto? Pero si yo tengo un curso de 40, a lo mejor no es mi opción esta. Ni siquiera esta, pero yo igual quiero trabajar reflexión. Entonces uno busca, como bien decía la expositora anterior, ¿verdad? Uno va buscando con los recursos que tiene, en el contexto que tiene, va innovando. ¿Ya? Si yo tengo un grupo más pequeño, a lo mejor puedo hacer un diario más tipo bitácora, más profundo, más... Bueno, la bitácora por defecto describe, pero la finalidad es ir entrando en alguna temática para poder discutir. Entonces, por ejemplo, de simple sería esto.
por ejemplo, yo tuviese una tablita donde escriben, ¿cierto? Pero es muy preciso lo que escriben. Describe la actividad y dice que es lo más importante. Y yo en algún minuto le pido intencionar una mirada hacia atrás en el trayecto, decir dónde estuvo mejor, qué me costó, en fin. Si yo lo hiciera de otra forma, por entrada semanal en base a preguntas, podría buscar mecanismos que me faciliten la revisión. Entonces puedo tener una primera evaluación formativa, una segunda evaluación formativa, y así al final evalúo sumativamente y hago grupos. Entonces si tengo 30 estudiantes, para que el profesor pueda abordarlo, la primera semana, no sé, yo leo 10, 10 y 10 diarios. Y hago retro, y les pongo marco, yo les puse ya 200 palabras, no más. No, que estaba inspirado, no, 200 palabras, la profesora tiene que poder revisar, ¿ya? Para que tenga sentido, si no, no lo hacemos, ¿ya? Entonces esas son algunas de las posibilidades o ejemplos. Yo ahí tengo una rúbrica que, bueno, que se las comparto de ahí. Pero en suma, formar profesionales reflexivos porque enriquece la experiencia de aprendizaje en sí misma, ¿bien? Desarrolla otras habilidades cognitivas, siempre que se intencione desde la enseñanza. No ocurre, si bien es un proceso, nuevamente, es un proceso espontáneo, se intenciona con una finalidad. Promueve la innovación y favorece el desarrollo de la identidad profesional. Porque, sobre todo porque, lo que hablábamos antes, permite la comprensión del medio social, dónde estoy, cuál es el profesional que quiero ser y cuál es mi responsabilidad en ese contexto. No queremos estudiantes que vayan a trabajar con una anteojera si no mire lo que está pasando alrededor. Queremos estudiantes que se inserten. ¿Ya? No podríamos, el producto de nuestro trabajo, queremos que cuando en algún minuto nos encontremos con un estudiante a lo largo del tiempo, nos reconozca, nos haga sentir orgullosos, ¿verdad?, de su formación. Entonces, aquí hay una serie de referencias. Yo esta diapo, porque hice algunos ajustes a la que había enviado, la vamos a colgar en la página de la UNIE como parte de las actividades que hacemos. Yo vengo de la USACH, coordino el área de desarrollo de la docencia. Nos pueden seguir ahí en Facebook, tenemos algunas actividades abiertas como workshop y todo. Entonces, si es que alguien quiere la presentación, como estaba la rúbrica y que a lo mejor a alguien le puede servir de orientación. Siempre, los recursos siempre son una hipótesis, ¿eh? Los recursos y las actividades son una hipótesis. Cada uno tiene que ver cómo les funciona en su contexto o qué requieren ajustar. Así que ahí va a estar la información disponible por si la quieren en un par de días. ¿Bien? Así que si quieren ahora podemos conversar y dialogar.